Un saludo para todos los que hoy nos están acompañando en nuestra charla espiritual del día de hoy, y la idea es que hoy podamos orar especialmente por esos pedidos especiales que le solemos hacer a Dios todos los días y que nunca faltan en nuestra oración. Todos tenemos algo que pedirle a Dios, pero desafortunadamente a veces no tenemos la suficiente fuerza espiritual para luchar contra la espera, contra la frustración, pero en especial contra el tiempo. Porque a veces no desarrollamos nuestras virtudes porque no plantamos el tiempo necesario para que esas virtudes crezcan. Y por eso es que en ocasiones nos sentimos estancados, porque no tenemos un plan para crecer. Pensamos que con solamente sembrar algo se va a cosechar. Pero sembrar, hoy entenderemos que implica que cada uno de nosotros siga haciendo planes a corto y a largo plazo que nos permitan en nuestra vida espiritual perseverar y fortalecer nuestra vida interior para que alcancemos todo lo que queremos. Así que yo te invito ahí donde estás a que oremos juntos y coloquemos en esta noche nuestra intención delante de Dios. Por eso que tanto le pides a Él. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Hoy, Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Dice: te necesito. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Díselo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Hoy, Señor, te necesitamos, Jesús, ante nuestros pedidos, ante nuestros ruegos. Te necesitamos, Señor, porque nuestro corazón muchas veces cansado está y se encuentra por aquello, Señor, que te pedimos, que en muchas ocasiones, Jesús, no está ni se da como lo esperamos. Hoy te pedimos, Jesús, que tomes el control de nuestra vida, que nos regales la fortaleza necesaria para que todo cuanto pedimos, para que todo cuanto anhelamos se cumpla, Señor, según tu voluntad. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo.
díselo. Te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. 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 Te necesito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, ahora desarrollaremos, valga la redundancia, un tema que tiene que ver con desarrollar las virtudes. Recordemos que estamos trabajando un libro espiritual que se llama Estamina, un camino para desarrollar la virtud espiritual. Recordemos que en nuestra primera charla de Estamina habíamos hablado de que la estamina es esa fuerza espiritual que nos permite desarrollar y resistir por mayor tiempo el esfuerzo en algo que nos proponemos. Entonces decíamos que es importante que uno en la vida espiritual aprenda a desarrollar las virtudes, sabiendo que esas virtudes que uno quiere alcanzar, pues van a tomar tiempo, van a tomar esfuerzo, van a tomar sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Y especialmente, ¿por qué? Porque nada de lo que uno quiere cosechar en la vida es gratis, e implica de nosotros un esfuerzo profundo por todo lo que queremos obtener. Por eso es que en muchas ocasiones nos solemos frustrar con aquello por lo que oramos, porque desafortunadamente pensamos que con solo pedirlo, ya al Dios saberlo, nos lo va a dar. Y muchas veces hay que seguir orando, seguir pidiendo por aquello que hay en lo profundo de nuestro corazón, porque en ese camino de oración en muchas ocasiones logramos descubrir especialmente algo mucho más profundo que nuestro deseo. El problema es que deseamos muchas cosas, pero realmente no todo lo que desea nuestro corazón es lo que verdaderamente necesita nuestra alma. Por eso también decíamos hace 8 días que es importante que nuestra estamina, nuestra fuerza espiritual para alcanzar las cosas que queremos, las sigamos educando a través de un camino, y que ese camino nos hace entonces reconocer que no somos tan fuertes como creemos, sino que necesitamos quitarnos nuestra imagen, esa autoimagen que a veces manejamos y que en ocasiones nos hace vivir de manera soberbia delante de Dios. Y por eso decíamos que todos somos impostores, porque de alguna manera todos a veces nos creemos o nos hacemos una imagen que ni siquiera tenemos en el fondo de nuestro corazón. Entonces, cuando uno no es claro con lo que uno es y con lo que uno no es en la vida espiritual, pues no alcanza verdaderamente esa altura espiritual que uno quisiera obtener. Por eso, si tienes tu Biblia ahí, vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, y vamos a encontrar en el capítulo 10 de Marcos un momento muy especial. Después de este vendrá, por ejemplo, el encuentro de Jesús con Bartimeo. De manera que este capítulo 10 de Marcos del Evangelio es precisamente especial porque tiene 2 encuentros con 2 personajes, uno al que le cambia la vida
y uno al que desafortunadamente no decide dejar que Dios o que Jesús en este caso le cambie la vida. Entonces lo encontramos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y lo encontramos precisamente en el capítulo 10 versículo 17. Y es esta historia del joven rico que dice así: se ponía ya en camino Jesús cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó, le miró con amor y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero el joven, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¿Ven lo que sucede con este joven rico? Es más importante su riqueza que su salvación, porque él pensaba que lo que tenía, lo que él había hecho, no lo que Jesús le pedía, era lo que verdaderamente necesitaba para alcanzar la vida eterna. Porque la pregunta es esa: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y resulta que Jesús lo pone más allá, le pone una prueba o le manda algo más allá de lo que él ya estaba cómodo haciendo. Era un hombre, pareciera que cumplidor de la ley, porque Jesús, cuando le dice los mandamientos, él dice: Señor, yo ya todo eso lo he hecho. Es decir, lo que tú me mandas a hacer, yo ya lo hice hace rato, yo ya lo cumplí. Pero Jesús le muestra que no es suficiente lo que él ha hecho, sino lo que Dios le está pidiendo ahora que haga. Y hay una de las cosas importantes por las cuales no crecemos en nuestras virtudes espirituales, porque hacemos lo que más cómodo nos queda, pero dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, claro, usted dice: bueno, un mandamiento de la iglesia, ir a misa todos los domingos. Listo, usted va a misa todos los domingos. Eso se le vuelve fácil, porque pues es un ratico, una horita, ¿sí? Usted va a la misa el domingo y listo, cumplió, como el joven rico. Pero cuando el Señor ya no te pide ir a la misa el domingo, o ya tal vez ese mandamiento ya lo cumples, y ya más bien lo que el Señor te dice en esa misa a la que vas es: ¿por qué no perdonas a tu mamá? ¿Por qué no perdonas a tus padres? ¿Por qué no perdonas a tu pareja? ¿Por qué no perdonas a la persona que te hizo sufrir o que te hizo tanto daño? Ahí es donde verdaderamente nos echamos para atrás, porque claro, eso no es lo que esperábamos que nos dijera, o no es lo que esperaba que el Señor le agradara para que yo estuviera bien con Él. Entonces ahí es donde decimos que nos falta desarrollar con mayor esfuerzo las virtudes espirituales, no en lo que nos queda más fácil hacer, sino en lo que es más difícil. Por eso vamos a empezar con esta historia. Benjamin Franklin, uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, su vida nos mostró tres cosas fundamentales. Especialmente, Benjamin Franklin era un hombre profundamente virtuoso, y él, a lo largo de su vida, se había propuesto desarrollar 13 virtudes esenciales para desarrollar en su vida. Él había descubierto que quería crecer como persona, no en lo que le era más fácil, sino en lo que le era más difícil. Y así empezó a escribir 13
virtudes que quería desarrollar y todas las semanas se proponía crecer en una en específico. Así podemos encontrar, por ejemplo, 3 que me llamaron la atención. Un hombre tan famoso que aparece hasta en los billetes. ¿Quién no quisiera tener un Benjamin Franklin en el bolsillo, no? Un billetico de estos de $100 hoy en día, ¿no? Un tipo que logra aparecer en el billete de $100 en nuestros tiempos y que ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos, tiene que haber sido un hombre profundamente virtuoso. Por eso él, como lo decíamos, se propuso, por allá en 1730, a los 30 años, se propuso empezar a desarrollar 13 virtudes que le ayudaran a llegar a su más alto crecimiento personal. Y entre ellas logré descubrir 3. 1, la humildad. 2, la moderación. Y 3, la frugalidad. ¿Y qué es la frugalidad? La frugalidad es esa capacidad que tienen las personas para ahorrar. Es la frugalidad, es la capacidad que tienen las personas para invertir, para crecer. Y él se propuso, entre otras, estas 3, que me parecieron muy importantes partiendo de lo que habíamos hablado hace 8 días. Cuando uno es humilde es cuando uno sabe cuál es la real dimensión de la vida de uno. Cuando uno es humilde, uno sabe cuál es el valor de uno. Cuando uno es humilde es cuando verdaderamente uno entiende que es profundamente frágil, como lo hablamos hace 8 días. Entonces, ¿qué sucede? Benjamin Franklin sabía que para alcanzar lo más alto, es decir, el top de su crecimiento personal y espiritual, él debía desarrollar unas virtudes que le ayudaran a eso. Y por eso la pregunta para muchos de nosotros es si verdaderamente en nuestra vida nosotros nos hemos propuesto tener un plan para convertirnos en la clase de persona que queremos ser. Porque hay una cosa que uno descubre, ¿no? Y lo que uno logra descubrir muchas veces es lo siguiente: muchas personas hemos llegado a ser lo que somos por accidente, en lo bueno y en lo malo, porque hemos dejado de tener un plan para nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que no hace que uno verdaderamente tenga claras cuáles son las prioridades de la vida de uno. Por eso es que uno hay veces quiere crecer en algo y le es tan difícil, porque como hay otras cosas que son prioritarias en la vida de uno, aunque no sean tan importantes, hay momentos en los que uno siente que no avanza, que está estancado, que no crece, que es mal geniado y lucha contra el mal genio, y entre más lucha contra el mal genio, pues más mal geniado se vuelve. Y entonces donde uno termina perdiendo la batalla y el enemigo termina colocando en nuestro corazón esa famosa frase de: es que yo soy así, yo toda la vida he sido así. ¿Sí o no? Hay momentos donde yo una vez me encontré una persona que me decía especialmente eso: no, padre, es que yo toda la vida he sido así. A mi papá le llamaban en el trabajo el demonio. Entonces yo soy como el hijo de Satanás, una cosa así. Porque desafortunadamente yo soy igualito a mi papá. En el carácter, en el mal genio, en la manera de gritar, en la manera de tratar a la gente, en la manera de decir las cosas. Entonces, claro, cuando uno no tiene un plan para convertirse en la clase de persona en la que quiere convertirse, termina convirtiéndose en una persona que muchas veces se siente insatisfecha y frustrada por la persona que es. Muchos de nosotros especialmente logramos descubrir eso cuando visitamos ancianatos. Cuando uno visita ancianatos, especialmente los abuelos suelen decirle eso a uno. Usted le pregunta a un abuelo en un ancianato especialmente, hágale esta pregunta: ¿qué me aconsejaría usted que no hiciera para vivir una vida bien vivida? Y los abuelos siempre le van a decir más o menos algo como: no sea como yo, mire dónde terminé. Si yo pudiera devolver el tiempo, no hubiera cometido tantos errores como los que he cometido. Porque uno suele cometer error tras error, y es más, error y el mismo error, porque desafortunadamente uno no tiene un plan espiritual para verdaderamente crecer y convertirse en la persona que uno quiere ser. Entonces uno termina volviéndose lo que nunca pensó. Es más, termina volviéndose la persona que siempre criticó en otras.
Yo conozco mucha gente que termina volviéndose como la mamá, a la que siempre criticó por ser como era, o al papá al que siempre criticó por ser lo que era. Uno termina muchas veces criticando algo que termina convirtiéndose en eso. Por eso es que es importante que llegaremos a donde queramos llegar solamente con dos cosas fundamentales: con un plan elaborado a través de nuestros valores y de nuestras virtudes. ¿Qué son los valores? Los valores es aquello que no cambia. Los valores son aquellos pilares de la vida de uno que no se negocian, y aquello a lo que uno le invierte dinero y tiempo. Es decir, aquello que te apasiona profundamente. Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos hay una escuela que se llama la Escuela de Oficiales de West Point, que es más o menos como para que nos hagamos una idea de qué es. Haga de cuenta que es el Princeton o el Harvard de la escuela militar en Estados Unidos. Es el lugar donde se entrenan los mejores militares de Estados Unidos, ¿sí? En ese lugar, para lograr entrar, uno tiene que tener mínimo una carta antes de los 17 años, tiene que tener una carta de recomendación de algún senador o de algún representante a la Cámara, de algún parlamentario, para poder entrar antes de los 17 años. Pero no solo eso, a este lugar, a esta escuela de oficiales entran los mejores, porque muchos son atletas destacados, y ese entrenamiento le llaman la bestia, que es un entrenamiento de 7 semanas en el cual 1 de cada 5 aspirantes logra aguantarlo, logra pasarlo. 1 de cada 5 personas logra pasarlo. O sea que de 50 lo pasarán, ¿qué? 10, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es tan difícil que desafortunadamente no es para todo el mundo. Entonces resulta que a lo largo del tiempo, para la aspiración que tiene la gente que quiere entrar allá, el ejército norteamericano contrató a una doctora llamada Angela Duckworth y a un señor llamado Jerry Kagana. Y ellos dos les pidieron que desarrollaran unos test y unos exámenes de competencias que le permitieran deducir al ejército de los Estados Unidos por qué gente tan preparada y con tantos talentos no aguantaba este entrenamiento que le llamaban la bestia. Porque claro, recibir personas que hagan todo un curso para que no terminen el curso que empezaron representaba para el ejército muchos recursos invertidos innecesariamente. Entonces, ¿qué sucedía? Le pidieron a Ángela y a Jerry que lograran hacer una investigación de los perfiles y a través de las pruebas, y desarrollaran unas pruebas que les permitieran cerrar la brecha entre las personas que entraban y que verdaderamente estaban dispuestas o que tenían las actitudes y aptitudes para entrar al ejército de los Estados Unidos y de pasar este duro examen para ser oficial de West Point. Entonces, ¿qué lograron encontrar Angela Duckworth y Jerry Kagana? Lograron encontrar que quienes se rendían, es decir, los 4 que no quedaban, quienes se rendían no eran personas menos talentosas. O sea, de estos 5 que solamente quedaba uno, no es que los otros 4 no sirvieran para nada, sino que algo tenía el que aguantaba hasta el final que los otros 4 no tenían. O sea, el tema no era un tema de talento, porque eso pasa muchas veces en la vida y pasa hoy en día con los jóvenes. Hay muchos jóvenes con demasiado talento, pero con mucha falta de enfoque, porque como ni siquiera se conocen mejor la vida del Instagram, del vecino, del primo, del tío, del abuelo, del amigo. Entonces, pues claro, cuando uno vive en las redes sociales más pendiente de un perfil de las otras personas más que del conocimiento del corazón de uno, ahí es donde a uno verdaderamente le falta enfoque en la vida.
Uno conoce muchísimos jóvenes con demasiado talento que piensan que el talento es suficiente para alcanzar el éxito. Por ejemplo, yo no sé nada de fútbol, ¿no? Me encanta, pero no sé nada. Pero como yo lo he analizado incluso hasta espiritualmente hablando, y se me olvidó tal vez colocarlo en las diapositivas, mire, yo creo que esa es la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo, a los que les gusta el fútbol. Yo me acuerdo cuando uno veía fútbol a Cristiano Ronaldo recién llegado del Sporting al Manchester United, uno veía que sí, el peladito era bueno, sí, corría bien, pero no era para que hubiera sido el fenómeno mundial que ha sido en los últimos 20 años. Distinto a Messi, que a Messi pareciera que le sale natural, ¿no? Cristiano fue hecho a punta de ¿qué? Podríamos decirlo que fue hecho a punta de estamina. Tenía talento, pero él se dio cuenta que el talento no era suficiente, le tocaba esforzarse un poquito más para los que les gusta el fútbol. Entonces, ¿qué sucede? Quienes se rendían en este examen no eran personas menos talentosas, eran personas que desafortunadamente no tenían la suficiente resistencia para llegar hasta el final, aunque tuvieran mucho talento. Porque las personas que tienen muchas capacidades son las personas que más sufren, porque tienen tanto que a veces no saben qué hacer con lo tanto que tienen. Distinto al que tiene poco, pero sabe que tiene que esforzarse para hacer extraordinario lo que es ordinario en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Los grandes deportistas, ellos, Jerry Kagana y Angela Duckworth, lograron encontrar al final de la investigación que les puso a hacer el ejército de los Estados Unidos, descubrió tres cosas. Primero, logró descubrir que los grandes deportistas han logrado ser grandes deportistas no tanto por su talento, sino porque en el fondo se han enamorado de la victoria. Michael Phelps, un medallista olímpico, uno de los grandes nadadores de la historia, él lo dice en una de sus entrevistas: es necesario para mí alcanzar la victoria, no puedo conformarme con menos. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de lo que se dio cuenta también Angela Duckworth y Jerry Kagana, que en la vida las personas que logran ser extraordinarias son porque lograron enamorarse de aquello no que les gustaba, sino que les apasionaba. Y les voy a contar, por ejemplo, qué diferencia hay entre vivir apasionadamente en algo o en algo que le gusta. Por ejemplo, ustedes ven que yo toco el piano, ¿no? Y uno dice, uy, el padre toca el piano. No, yo no toco el piano, toca el piano el otro Julián, el que canta en la misa. Ese sí toca el piano. Piano y tocan otros pianistas, yo ahí charrangueo. Porque yo tenía en cuenta y tenía muy claro una cosa: cuando yo aprendí a tocar piano, aprendí, digamos, comillas, cuando yo aprendí a charranguear en el piano, yo primero quise aprender a tocar guitarra, pero yo solamente duré como 2 semanas aprendiendo a tocar guitarra, no pude más. Porque claro, cuando tú aprendes a tocar guitarra te salen unos callitos en los dedos, ¿no? Y esos callitos son como si tuvieras enterrado un alfiler y duele mucho. Entonces yo dije, no, yo soy más flojo para el dolor. A mí cuando me da gripa es como si yo me fuera a morir. Entonces yo dije, no, yo no me voy a aguantar este dolor, definitivamente no. Y yo dije, la guitarra no fue, frustración de pelado. Entonces, claro, en el seminario yo tenía un compañero que es el padre Diego Rivera, y él tenía un piano en su cuarto. Ese sí es un pianista, ¿no? Padre Diego Rivera, que ahora está en el seminario de San Pedro. Y resulta que él me dijo, bueno, yo te enseño las notas básicas y ni siquiera con el tecleo que es, sino con uno más sencillo para que aprendas rápido. Yo le dije, listo, hágale. Entonces yo en ese tiempo acababa temprano el aseo de la zona que me tocaba en el seminario, y todos los días practicaba durante media hora el piano. Entonces yo empecé así. Me acuerdo que la primera canción que me aprendí en el piano fue: oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Y me la pasaba en estas, y le daba la canción, y le daba la canción, y le daba, hasta que ya se me empezaron a soltar un poquito las manos, y ya más o menos me defiendo como para las cositas así chiquitas.
Eso me gustaba aprender piano, pero no me apasionaba. ¿Sí me entiende? Yo por eso no seguía aprendiendo más cosas sobre tocar piano. ¿Por qué no seguía aprendiendo sobre más cosas a tocar piano? Porque a mí eso no me apasionaba, me gustaba. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que uno le apasiona y lo que uno le gusta? Lo que uno le gusta lo hace de vez en cuando como un hobby, pero no le invierte mucho. Lo que a uno le apasiona le invierte tiempo, le invierte vida, le invierte esfuerzo, le invierte dinero. Yo no le invertí dinero a eso. Yo hubiera podido pagar un profesor que me enseñara a tocar verdaderamente piano y no como yo charrangueo, por ejemplo. Pero a mí eso no me apasionaba, me gusta, no más. Pero hasta ahí, no pare de contar. Entonces, ¿qué sucede? En el estudio que hicieron estos dos teóricos, se dieron cuenta que los artistas, por ejemplo, muestran una imperiosa necesidad de crear, o sea, les nace. A eso le llamamos ¿cómo? Le llamamos pasión, porque es una necesidad que nace del alma. Lo más probable es que estos 4 que se quedaban en el examen de West Point soñaban con ser militares, les gustaba ser militares, pero no estaban ni siquiera cerca de sacrificar todo lo que tenían por esa pasión. O sea, tal vez no era una pasión. Eran muy talentosos, pero estamos diciendo que el talento no lo es todo. Y además se dieron cuenta de que, por ejemplo, el éxito en los negocios mostró que el riesgo que están dispuestos a asumir las personas, los grandes inversores en el mundo, son los que lo han hecho llegar al éxito. Yo, por ejemplo, soy un ahorrador compulsivo. Yo no arriesgo un peso ni por el berraco, pensando de que no tengo plata, pues. Y lo poquito que tengo yo no lo arriesgo. Yo he tenido muchos compañeros y amigos que me han dicho, uy, invertí una platica en una cosa aquí que tenemos, que de pronto te va a dar un rédito y que tal y que pascual. No, yo no. Yo en eso no. A mí mis amigos ya saben que conmigo eso pierden su tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy de los que no arriesga. Y tal vez nunca seré exitoso en los negocios por eso. Porque muchos de los que han sido exitosos en los negocios son gente que ha estado dispuesto a asumir el riesgo de invertir. Yo no, muchas gracias, yo estoy para otras cosas, porque a mí eso no me gusta. Pero entonces lo que uno logra descubrir con todas estas cosas, en este estudio de Angela Duckworth y de Jerry Kagana, es que en la vida el talento no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Como no es suficiente el talento, no es suficiente el talento especialmente por una cosa. Ellos descubrieron que solamente las personas que saben fracasar en la vida son las que están dispuestas a morir por una pasión y alcanzar cualquier éxito en la vida. Muchos de nosotros evitamos el sufrimiento porque nuestro cerebro está configurado para evitar el peligro. Así estamos configurados. Por eso es que vivimos llenos de miedos. Entonces, ¿qué sucede? La gente que ha dado un paso al frente y que verdaderamente lo que ha hecho es dar el salto de calidad, es gente que afortunadamente en su vida decidió crecer a pesar de lo que tuviera que arriesgar, a pesar de lo que tuviera que sufrir, y aunque eso le llevara al mismo fracaso. Hay muchas personas que han tenido que fracasar en la vida para lograr alcanzar el éxito que tanto soñaron. Por ejemplo, hay gente que ha creado un producto, ha creado una empresa y un día lo echaron de la empresa que creó. Steve Jobs le pasó, por ejemplo. Lo echaron de su propia empresa. Imagínense lo que Steve Jobs, que es el creador de Apple, una de las grandes multinacionales del mundo, de las empresas más icónicas de nuestro último siglo, el que creó Apple lo echaron de Apple. Y luego tuvo que volver después, ¿no? Es decir, de alguna manera vivió fracasos. Y por eso es que uno se da cuenta que las personas que han logrado grandes éxitos en la vida han fracasado. Y para no ir muy lejos, el gran fracaso que nosotros vivimos vivido en la religión lo vivió Jesús. La cruz era un fracaso. Sí, señor. ¿O usted por qué cree que todos los 12 se perdieron, echaron a perder?
Uno lo negó, el otro lo vendió y los otros 10 echaron a perder. Juan llegó por allá como cuando ya no había nada que hacer, ahí al lado de María. Pero todos echaron a perder porque la cruz era un fracaso. Y la cruz Jesús la convirtió en el mayor logro de la vida espiritual del ser humano, del mayor propósito de vida de nosotros. De manera que hay personas que no saben fracasar, que están dispuestos a fracasar cuando todo va bien. Pero cuando llega la mala, ahí es cuando no se saben levantar. Y ahí es donde uno tiene que saber que tiene que volver a rehacerse en la vida espiritual. Por eso es que la vida espiritual es necesaria, porque el talento no es suficiente. Por eso es que la vida espiritual es tan necesaria en la vida de todos nosotros. Porque puedes tener muchos dones, pero si todos los dones que tienes no tienes algo que te impulse a dar un paso más, no pasa nada. Por eso es que las personas con un alto nivel de realización son arquetipos de perseverancia. Usted ve las grandes personas que han triunfado en el mundo y es gente que ha perseverado. Muchos de ellos los santos, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús, hubo un obispo que le hizo la vida imposible, por ejemplo. Pero le hizo la vida imposible a la monja y no la quería. Y se le puso de cabeza y no la quería dejar avanzar. ¿Y qué hizo Santa Teresa? Siguió orando a lo de ella. Porque el talento, ojo, y la predisposición a la disciplina son los baluartes de toda vida exitosamente vivida. La mayoría de pelados talentosos que no alcanzan el éxito hoy en día es porque no tienen la suficiente disciplina, pero tienen desbordado talento. Y a nosotros, aunque llevemos muchos años o ya estemos muy mayorcitos, también nos pasa en la vida. ¿Por qué no crecemos en la vida espiritual? Porque no tenemos disciplina. Hay gente que a veces le dice, no, padre, vea, yo llevo orando por esto tanto tiempo, es que yo se lo llevo pidiendo al Señor y vea, todos los días se lo pido en la misa. ¿Y hace cuánto lo está pidiendo? Llevo como 15 días, padre, vea, 15 días pero firme. Si uno dice como que lleva 15 días y porque Dios no se lo ha dado, entonces ya no le va a pedir más. Eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Uno termina pidiendo cosas que muchas veces no está dispuesto verdaderamente a sufrirlas para obtenerlas. Porque hay cosas que en la vida espiritual hay que sufrirlas para tenerlas. Así de sencillo. Y si uno no está dispuesto a eso, entonces no las va a alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? Nadie planea fracasar en la vida. Nadie lo planea. Sin embargo, todos vamos a fracasar si no tenemos un plan. Y por eso decíamos que el plan de todo cristiano debería ser crecer en los valores y en los hábitos. ¿Por qué? Porque todo empieza por nosotros. Todo empieza por aquello que creemos. Entonces por eso decimos que lo que hacemos nace de lo que creemos. Muchos de nosotros pedimos sin convicción, por ejemplo. Es normal que uno vea en la vida espiritual fenómenos como cuál, por ejemplo. Hay gente que se confiesa, ¿no? Por ejemplo, a la gente mayor le suele pasar mucho, ¿no? Hoy que vengo en sudadera, como no me toca la misa ahora, entonces me vine así como fresquito. A veces lo ve a uno y dice, ay, usted es padre. Y lo mira a uno así como, ah, usted es padre, tan joven. Pero así como con un desdén, como que, este padrecito, ¿de dónde habrá salido? ¿Y cuántos años lleva en el ministerio? Entonces yo suelo decir, pues lo que llevo, 10 años. 10 años y tan joven que se ve. Pero así como quien no te cree, ¿no? Entonces la gente mayor suele, bueno, me confiesa y uno la confiesa, ¿no? ¿Y cuándo termina uno de confesar a la gente mayor? A veces la gente mayor se queda con la duda. ¿Ese padre sí me habrá confesado bien? Pues ¿quién fue que confesó? ¿Usted o yo? Entonces, ¿cómo así que si yo lo confesé bien? Si en última la materia del pecado, ¿sí o no? Hay gente que si no se confiesa con sacerdotes mayores siente que no quedó perdonado. ¿Usted no le parece eso muy loco? Eso es loquísimo, loquísimo. Eso es de otro planeta. Eso no es cristiano, por ejemplo.
Entonces hay gente que dice, no, yo prefiero ir a la catedral porque allá están los padrecitos, los viejitos, esos de mi época que sí son los que son, esos jóvenes, yo no confío en esos jóvenes. No, está muy bien, no confíe en nosotros los jóvenes, pero por lo menos confíe en la gracia que el Señor nos dio en la ordenación, pues. ¿Ven? Unas cosas que uno no cree, porque la gente no tiene convicciones fuertes. Por ejemplo, otro fenómeno que uno ve en la iglesia es el de la comunión. Hay gente que si no comulga con el Padre, no siente que no recibió el Señor en la comunión. Haceme el bendito favor. O sea, si lo recibo, la comunión es menos digna o la comunión es menos santa porque la dio un laico y no el Padre. ¿Eso no le parece muy loco? Hacer depender el milagro de la hostia, del cuerpo real de Cristo, hacerlo depender de la persona que te lo dé. Y con esto no voy a pelear, así que no se van a aprender en ese chat, ¿no? Pero el punto es este, piénselo bien y verá que no tiene lógica. La transustanciación que se da en la Eucaristía no depende de quién la dé, ni de quién lo haga, sino de la gracia que Dios ha dado en las manos del sacerdote. El sacerdote puede ser, vea, usted le puede conocer todos los pecados a su párroco. Puede ser el párroco más, bueno, más malo, puede decir malo. El padre más perverso, así que usted diga, uy, ese padre definitivamente. Pero en la Eucaristía seguirá siendo Cristo. Así de sencillo. Eso es lo que llamamos en la teología el ex opere operato, es decir, Dios obra independientemente del canal. Porque la consagración en la misa no depende de la santidad del ministro. Porque si dependiera de la santidad del ministro, no, pues apague y vámonos. Porque muchas veces uno como sacerdote, y no lo digo con mofa, sino con arrepentimiento, muchas veces uno no está completamente en gracia, por muchas cosas, porque uno tiene las mismas luchas que ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que no recibe la comunión si no es del Padre. Y prefiere, a mí me ha pasado en muchas parroquias, ¿no? Prefiere la gente no comulgar a recibirla de un laico. Eso me parece más tenaz todavía, ¿no? Esto es una posición personal, ¿no? Porque no va a decir, uy, ese padre está hablando. No, yo estoy hablando como yo lo veo, como yo lo veo. Hay gente que deja de comulgar por eso. Pregunta, ¿usted no le parece muy loco dejar de recibir el cielo porque no te lo dio el Padre? Eso es muy loco. Usted privarse de la comunión con el Señor porque no te la dio un sacerdote. Yo no sé, yo lo veo así, ¿no? Y me parece que es algo que tenemos que revisar en nuestra fe. ¿Por qué hablo de esto? Porque no tenemos convicciones fuertes en nuestra fe. Y por eso es que nos pasa lo que le pasó al joven rico en la historia del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús le pidió ir un poquito más allá, no fue, porque tenía mucho dinero. Vivía tan apegado a sus convicciones mundanas que no fue capaz de dar el salto. Es decir, mejor dicho, se perdió el cielo por un plato de lentejas, como se dice. Se perdió el cielo por un plato de monedas, porque tenía billete. Entonces, ¿qué sucede? Los valores, ojo, son convicciones profundas que definen nuestros pensamientos. Yo tengo que tener muy claro cuáles son los valores que yo tengo en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque tener los valores y las convicciones claras le ayudan a uno a tener claro el por qué hago lo que hago, el qué no debo hacer o por qué no lo hago y el por qué debo perseverar. Pregúntese usted cuáles son los valores que usted tiene en su vida espiritual para crecer en ella. Y si quiere, escríbalos allí. ¿Cuál es su mayor valor? Por ejemplo, mi mayor valor en mi vida espiritual es la esperanza. Yo tengo una gran esperanza que el Señor, a pesar de todo lo que yo soy, me mire con misericordia.
Entonces yo todo lo que yo hago en mi vida, lo hago con la esperanza de que al final el Señor no me sume todo lo bueno que he hecho. No, no, yo no necesito que me sume, porque si fuera por eso, pues todos viviríamos con la calculadora en la mano, a ver si nos alcanza para el cielo, y no funciona así. Cuando yo hablo de que me alcance, yo quiero que el Señor, yo tengo la esperanza de que el Señor al final de mi vida diga: lo que hiciste lo hiciste con amor, y eso fue suficiente. Yo tengo esa esperanza. Coloque ahí en el chat cuál sería el valor más grande que usted tiene. Un valor puede ser la perseverancia, un valor puede ser el amor, un valor puede ser la disciplina, un valor puede ser la honestidad. Coloque cuál valor es el que le ayuda a usted a mantener sus convicciones espirituales más fuertes. Porque hay una cosa, ¿no? Con pensamientos firmes siempre damos pasos más seguros. ¿Ven por qué uno, a pesar de que la comunión se la dé un laico, uno tiene que recibirla? Porque es que uno tiene que tener la convicción de que estoy recibiendo a Dios, independientemente de quién me lo dé. De que cuando me confieso, independientemente del sacerdote, quedo bien confesado, porque es la honestidad de mis actos y de mis pecados. ¿Listo? Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el talento no es garantía de éxito a largo plazo. No. Y por eso, cuando uno explica el por qué, el qué no debo hacer y en qué debo perseverar, debo entender tres cosas fundamentales. Y es: la premisa simple es una cosa. La premisa simple es que la estamina supera el talento. ¿Qué es la estamina? Dijimos, la capacidad que yo tengo de resistir y de ir más allá de mis propias capacidades. Lo que no hizo el joven rico. Al joven rico le pidieron ir un poquito más allá, pero no fue. Cambió el cielo por un plato de monedas. Segundo, una vida extraordinaria, ojo, usted quiere tener una vida extraordinaria y crecer en la virtud. Mire, una vida extraordinaria se obtiene a través de una resistencia y de una pasión. Usted quiere alcanzar algo en su vida espiritual y está pidiendo mucho por ello, siga pidiendo. Pero ojo, siga pidiendo y siga haciendo. Eso no es solo pedir, hay que hacer. Yo le estoy pidiendo al Señor, por ejemplo, que me ayude a perdonar a mis papás. ¿Pero eso qué implica? ¿Que los va a perdonar así de la nada o qué? No, implica que yo también tome la decisión de hacerlo. Por eso la resistencia y la pasión nos lleva a otro lugar de la vida espiritual. Porque el talento te puede jugar una trampa. ¿Cuál es el talento que te puede jugar una trampa? El talento te puede hacer susurrar al oído, te puede susurrar diciendo: no, como usted no es capaz de eso, no insista, desista de eso. Vea todo lo que usted lleva rezando y nada. Vea lo que usted lleva pidiendo y nada. El talento le puede dar a uno, porque uno puede decir: es que llevo pidiendo mucho tiempo. No, no, no. No se deje llevar por eso. O el talento te puede hacer pensar que usted puede todo, lo puede alcanzar solo, y no. Nada en la vida usted lo puede alcanzar solo. Todo lo que uno recibe en la vida espiritual es por gracia. Entonces terminamos con esto. ¿Cuál sería la tarea entonces para lograr hacer esos planes y soportar por más tiempo lo que tanto le pedimos a Dios en nuestra vida espiritual? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a escribir tus metas a largo y a corto plazo. Padre, pero es que yo tengo como 75, me quedan como 3 peluqueadas. ¿Usted no cree que ya es muy tarde para eso? No. No, señor. Uno no puede pensar que a los 75 ya perdió las ganas de vivir o el propósito de vida al cual quiere llegar. Si a usted le está pasando eso, no está cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en su corazón. Independientemente del momento de vida en el que estés, escribe y empieza a escribir las metas a largo plazo que el Señor quieres que cumpla en tu vida. Especialmente tus valores. Ojo, ¿cuáles son los valores que vas a trabajar? Benjamin Franklin, dijimos, trabajaba 13 valores, uno por semana. Se trataba de forzar para que cada semana crecieran uno. ¿Cuáles son los valores que usted quiere educar en su vida espiritual? Segundo, escríbalos, ¿no? Por eso coloqué aquí el cuaderno. Segundo,
en su vida espiritual hay que aprender a decidir lo que es importante y lo que no. Steve Jobs que decía eso. Es tan importante lo que uno logre descubrir que no es importante como lo que sí es importante. Entonces hay cosas que en la vida espiritual no son importantes. Entonces no se gasten esas, invierta ese tiempo en algo que sí lo sea. Y tercero, entendamos que las ideas brillantes muchas veces se pierden. ¿Por qué? Porque uno nunca las escribe. Hay cosas que uno sabe que tiene que hacer, pero por no escribirlas es que termina perdiéndose muchas veces. Pidámosle al Señor que alrededor de lo que hoy hemos reflexionado podamos crecer en esa virtud de resistir por más tiempo lo que tanto nos cuesta alcanzar. Porque tal vez lo que nos falta es muy poquito y tal vez estamos desistiendo muy rápido. En la oración, en el trabajo matrimonial, en tu relación de pareja, en el trabajo que quieres alcanzar, en un éxito amoroso, en un éxito económico, en un éxito laboral. Hay veces que uno se conforma con muy poco. Hay veces que uno le susurra al oído el talento y te dice, eso es muy alto para ti. O hay veces que el talento te va a decir, ya usted tiene eso, confórmese con eso. Y Dios nunca quiere que nuestra vida se conforme con poco. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, nos colocamos en tus manos y te damos gracias por el amor, Señor, que has colocado en nuestra vida, por esa gracia, Señor, que nos has colocado en el corazón para que hagamos ante todo, Señor, tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que nos des valentía en el corazón, que nos regales la humildad necesaria, pero sobre todo la convicción plena para que todo lo que hagamos en tu nombre y para nuestro bien nos haga crecer verdaderamente a la estatura espiritual, Señor, que esperas de nosotros. Esperamos en ti y confiamos, Jesús, en que con tu misericordia nos ayudarás en cada momento de nuestra vida, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dentro de 8 días el tema se llama catapultas, porque aquí ya está planteado el tema, ¿no? Hay que crecer en las virtudes y en los valores, ¿sí o no? La pregunta es, Padre, ¿cómo? ¿Cómo hago para eso? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, así que comparta, dele like, compártalo con otras personas y síganos acompañando todos los martes a las 7:45. Dios los bendiga y bendiciones para todos. Gracias.